Bueno, bienvenidos a Charlas de Quincho de Fermín. Ahí está Fermín, para que quede claro que es Charlas de Quincho. Bueno, hemos pasado por meses, semanas y meses de mucha incertidumbre en la cuestión económica del país. Hemos pasado del gradualismo al shock. Y bueno, básicamente esta semana se ha logrado cortar la crisis cambiaria. Esto tiene que ver con dos variables, un poco el dólar fuerte y otra cosa, el dólar bien apreciado y otro el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, hay versiones que dicen que estaba consensuado y hay versiones que dicen que el gobierno corrió por atrás de la tortuga, digamos. Pero bueno, básicamente eso ya vamos a charlar con los expositores que están en el asado, los amigos, y cada uno va a dar su visión y vamos a poder completar esta idea general. Pero no quería dejar de pasar lo que está pasando a nivel mundial, que tiene que ver con los cambios políticos y por qué el surgimiento del populismo, tanto de derecha como de izquierda, pero básicamente de derecha, que se está haciendo cada vez más recalcitrante. Podemos verlo en el gobierno de Trump, en lo que está pasando en Italia, en lo que está pasando en el tema del Brexit, en lo que está pasando en Alemania, es decir, en las internas con Angela Merkel, y esta crisis migratoria. ¿Por qué esta crisis migratoria? Las crisis migratorias tienen dos factores, dos vertientes. Una es el capitalismo está haciendo una mala distribución de la riqueza a través del índice Gini, cada vez concentra más dinero en poca gente y eso genera más movimientos sociales que lo estamos viendo. Y por otro, la explosión demográfica, no hay un control poblacional. Para que tengan un dato, África tiene 1.200 millones de habitantes, se prevé que para el año 2050 va a tener 2.500 millones de habitantes. Si hoy el Mediterráneo es un cementerio de 40.000 personas, con una estimación la más baja de todas, digamos, eso se va a multiplicar, porque esa gente va a seguir migrando hacia Europa. Por eso es que se está radicalizando el nacionalismo en todos los países europeos y lo que está pasando con el mismo problema que tiene Estados Unidos. Estamos viendo lo que hace Venezuela, es decir, un populismo de izquierda que expulsa gente, digamos, hacia Colombia, a Brasil, Argentina. Bueno, vemos que también está pasando lo mismo en México, y la gente con el tema de la frontera, la cuestión migratoria en Estados Unidos, que es una crisis muy fuerte. Más allá que Donald Trump es un zorro que un día para el otro leyó las encuestas y se dio cuenta de que realmente caía en su popularidad y dijo, bueno, no, vamos a parar esto, vamos a tratar de conciliar con las cuestiones migratorias con México, pero el muro lo va a hacer sí o sí. Pero ya entrando en la cuestión económica puntualmente, el modelo, digamos, un modelo de estabilización para Argentina básico es reservas, son 4 pilares: reserva, un dólar caro, un dólar exportador, fuerte exportador, porque somos un país básicamente exportador, agroexportador, y superávit comercial y superávit fiscal. Eso es la base para construir un modelo económico. Bueno, pero para eso, bueno, vamos a pasar. Acá está con nosotros Aldo Sota, él es doctor en economía. Aldo, ¿cómo estás? Muy bien. Y quiero que nos des tu visión con respecto a esto, ¿no? Bueno, pero antes quiero agradecerle a Fermín, el mecenas de estos encuentros. Sí. Y hoy tengo, no, siempre se achica. Muy bien, estamos en el quincho. Siempre Fermín le gusta achicarse a Fermín. No sé solamente a mí. Estamos en el quincho, Fermín. Estamos en el quincho. Así que gracias, Uy. Bueno, yo lo que puedo agregar es, creo que es imposible hacer predicciones, pero sí es posible conjeturar distintos escenarios, y quienes deben conjeturar son aquellos que han jurado cumplir una función. Y si han jurado cumplir la función y en algún momento, desde mi punto de vista, los desborda, deben renunciar como gesto de grandeza, y nos haría bien a todos, que somos los ciudadanos, que los votamos o no los votamos. Y voy a esto, ¿por qué se puede? La economía es una ciencia social, y es una ciencia, tan ciencia como la física. El modelo de 3 brechas, cuyo creador en el pensamiento es Joseph Schumpeter, en la Argentina fue muy bien modelado por Ricardo Ferrucci. Ese modelo permite, utilizando en forma borrosa, anticiparse a crisis que, excepto que el mundo tenga un tsunami en los 2 océanos más grandes, no hay modelo que lo pueda prever. Pero si ese modelo de 3 brechas es previsto en forma, primero estática, como una foto
dinámica, agregándole el tiempo, que es una película, que es lo que estamos filmando o viendo, y por otro lado, si le agrega ciertas probabilidades y técnicamente se dice que es estocástico, esta crisis, quienes tienen antecedentes de currículum que nos han hecho ver que era el mejor equipo de hace 50 años, yo como ciudadano me siento defraudado. No por impacto personal, que también me impacta, sino por el costo social que vamos a pagar. No quiero ser pesimista, siempre los países salen, espero que aprendamos de las crisis en el buen sentido. El modelo de 3 flechas nos explicaría muchas cosas. Una de ellas es que nos falta generar dólares genuinos que no pertenecen al capital especulativo, y eso se sabe de la ciencia económica hace 100 años, por lo menos. Esa es mi visión. Bueno, excelente, Aldo, la verdad que sí. El problema de Argentina es que justamente siempre las crisis son cambiarias y del dólar. Que sí, hay que generar dólares propios, ¿no? Por eso el dólar muy apreciado hoy genera oxígeno. Bueno, muchas gracias, ¿no? Por tu No hay visión. por qué. Bueno, Gracias a usted. Está con nosotros Jorgito Bonamite. Jorgito, ¿cómo estás? Bien, Bueno, muchas queremos gracias, saber, Juan. cuál es tu visión con Y gracias respecto a a esto. Fermín. A Fermín, claro, Claro, Fermín. por favor. Bueno, contanos cuál es tu visión con respecto a esto, lo que está pasando, la cuestión política y económica. ¿Cuál es tu visión? Bueno, en algún momento dijo que la política se sustenta en la economía, en la parte social y en la parte cultural también. El problema nuestro es un problema cultural, básicamente, que repercute en ciertos comportamientos sociales, y como dijo el doctor Aldo también, la economía es la administración de la escasez, la ciencia que administra la escasez, pero la política es la ciencia que administra el bien común. Y muchas veces están viendo mezquindades y formas de actuar que llevan a que tengamos estos problemas en formas reiteradas, como un ciclo negativo. En el tema político hoy se está viendo mucho, se puede decir, enfrentamiento por lo que va a venir, y lo que va a venir es un año electoral muy duro, que empieza apenas termine el Mundial. O sea, depende si termina antes o después para nosotros. Depende del partido Nigeria. Exactamente, somos dependientes externos. Entonces esa política nos va a llevar a un gran enfrentamiento en tratar de definir quiénes van a ser los actores principales, cómo se va a desarrollar. En cuanto al tema económico, el gobierno, por supuesto, se blindó con el préstamo del FMI y ahora con el tema de los emergentes, es decir, que pueden llegar a inversiones. Pero también tiene que ver con los condicionamientos que pone el FMI. Básicamente son varios, pero hay uno que es clave, que es la reducción del déficit fiscal primario, y ahí están hablando de 270.000 millones de pesos que tiene que reducir. Eso se traduce en que va a haber menos inversiones de obra pública, menos inversiones y muchos recortes de gastos. Entonces el tema es la decisión en qué punto lo va a tener que hacer y quiénes van a ser esos. Los perdedores, exactamente. Y a partir de eso va a generar un condicionamiento social y un condicionamiento también laboral, y todo eso lleva a una gran conflictividad, que si el gobierno no maneja las cuestiones de manera tal que puedan articularse políticas sociales y todo demás, podemos llegar a un fin de año bastante complicado, mucho más con el tema de la presencia del G20, que es en los últimos días de noviembre, principio de diciembre, donde ahí van a estar los 20 países más los invitados más grandes del mundo, todas las potencias, empezando por Trump y todo demás, y en un momento muy conflictivo como es el fin de año en nuestro país. Pero bueno, yo te agrego ahí, este gobierno ha mostrado que tiene más cintura política que manejo económico, por lo menos en los hechos, ¿no? Y bueno, Vamos a ver cómo se mueve para por lo menos por el G20, que no sea tan complejo, ¿no? Digamos que la política exterior, o sea, desde afuera nos ven muchísimo mejor que lo que nosotros internamente nos vemos, quizás porque los de afuera no votan, y aparte dicen que hay una gran apuesta a nivel internacional para que a Macri le vaya bien. Sí, suena Marcos Peña como canciller, ¿no? Y eso dicen, por eso están haciéndolo rotar por muchos países. Ahora va. Hay que ver a quién llevan en su reemplazo. Es muy bueno eso. Bueno, Habría que ver. hay que ver qué va a pasar, pero sí, a fin de año va a ser
va a estar movida la jugada. Exactamente. Bueno, gracias, Jorgito, por tu visión. Por favor, Juan. Bueno, y acá está con nosotros Eduardo Robinson. Eduardo, ¿cómo estás? Hola Juan Luis, muchas gracias por la invitación, por supuesto Fermín, que estamos acá muy bien acompañados con grandes amigos. Caputo tiene su financista, nosotros también tenemos financieros. Bueno, exactamente. Tenemos financia de la sala. Exactamente. Che, Eduardo, ¿cómo Un gusto ves? estar acá. El gusto es nuestro, por supuesto, tenerte siempre un lujo. ¿Cuál es tu visión con respecto a todo esto? Bueno, mira, yo te diría que la Argentina está transitando un camino complejo, complicado. Volvemos un poco a lo que fue nuestra historia, una historia de mucho sobresalto, una historia de mucha incertidumbre, que, como decía recién Jorge, siempre el condimento político contribuye a todas estas cuestiones, ¿no? Yo creo que la visión original del gobierno, del gradualismo, claramente se dilapidó en estos meses, y esto es lo que vimos. En esto consistió la crisis. La crisis no es tanto cambiaria, la crisis no es tanto una cuestión económica, es una crisis más bien de tiempo y una cuestión de velocidades, ¿no? De expectativas. Lo que pasó, me parece que este cimbronazo cambiario que hemos tenido, parte tiene que ver con el mundo, que el mundo está claramente bastante inestable en lo financiero, pero parte también tiene que ver con la propia dinámica que venía mostrando la macroeconomía argentina, donde los desequilibrios empezaban a ser cada vez más notorios, te diría yo, donde el incremento de tarifas había golpeado mucho la inflación, donde las metas inflacionarias habían quedado desarticuladas en pocos días. Entonces, esa dinámica hacía una cuestión muy complicada. No había más nafta para el gradualismo. No había más nafta para el gradualismo. El gradualismo se quedó sin nafta a los 24 meses y entonces había que apurar e ir por otro camino. Y en este camino entonces uno puede pensar o inducir que el propio gobierno también, desde una lectura, te diría yo, de entre líneas, el propio gobierno indujo en alguna medida toda esta situación, precisamente para apretar el acelerador en el gradualismo. Lo charlamos, vos decías que lo de Macri en la entrevista con la Nata se veía como más justificando, Sí. pero no como que se le dejó por la tortuga, sino que... No. Acá claramente hay una cuestión de que el gobierno entiende, desde mi punto de vista, que había que hacer algún tipo de ajuste en el tipo de cambio lo más rápido posible, que un tipo de cambio a 22 se habían quedado nuevamente corto, que el presupuesto público quedó desarticulado en 90 días, y entonces volvemos un poco a esta cuestión de que el gobierno pecó, el propio presidente dijo, de optimismo, es decir, eran metas totalmente muy difíciles de alcanzar. Así que yo te digo que estamos en una especie de repartir y dar de nuevo, y con la esperanza de que el gobierno logre, y eso creo que es la lectura política, a lo que decía recién Jorge, respecto de que el gobierno logre que la macroeconomía, si bien vamos a tener un freno en los próximos meses, esté repuntando en el año electoral, donde, bueno, claramente ahí vamos a ver, por supuesto, ya entra el condimento político, que me excede a mí al menos, y entonces desde ese punto de vista creo que la macroeconomía, el gobierno va a tratar de que la macroeconomía sea un aliado más para poder mostrar estas cartas, ¿no? Bueno, excelente como siempre, Eduardo, Gracias. muchísimas gracias. No, Bueno, no. ya ahí al lado de Eduardo está Roberto. Roberto, ¿cómo estás? Bien, Juan. Y queremos la visión tuya, ya para ir cerrando, contanos un Gracias, poco, ¿cuál es tu por- visión? por invitar acá No, a por Rubén favor, también. Fermín. Enigmático, porque él Sí, nunca no, habla. no, está perfecto. Él, Participa. sabemos que habla, pero él es un enigmático. ¿no? En No silencio habla. participa, digamos, Sí, ¿no? jugador complicado. Bueno, realmente, si nosotros podemos analizar lo que habló Aldo, Jorge, Eduardo acá, podemos hacer una síntesis rescatando un par de cosas. Sí, es verdad, pasamos unas semanas terribles desde el punto de vista económico. Ya venimos mal desde el ajuste tarifario, el impacto sobre los salarios, las paritarias que nunca van a llegar a cerrar el nivel inflacionario, y muchísimo menos ahora, ¿verdad? Que estamos pensando en niveles cercanos al 30%, exactamente el doble de lo que estaba planeado por el gobierno. Mirá cómo ha sido la crisis, que prácticamente se llevó puesto varios funcionarios, inclusive el presidente del Banco Central, Federico Stroessner. Y no termina, ¿no? Y fíjate que es reemplazado por el ministro de Finanzas, que es Luis Caputo, que es ahora el que está manejando el Banco Central. Bueno, es verdad, grandes movimientos macroeconómicos, sí, y también acompañado por una corrida cambiaria, que ha pegado bastante duro.
Está muy bien que ahora el Banco Central ha tomado la decisión de una intervención sólida en el mercado para poder tratar de controlarlo, y no en sentido contrario. ¿Por qué? Porque anteriormente el Banco Central reaccionaba en un sentido en donde ponía a disposición una oferta monetaria posterior a la subida del dólar. Entonces, ¿qué ocurría? Ya había ocurrido el aumento de precio, el tipo de cambio se había movido y la oferta venía después. Dilapidaba reserva y el tipo de cambio se movía. ¿Era un jugador lento o estaba armado? Mirá, Jugaba al desgaste. Yo creo que podemos decir que una mezcla de las dos cosas, porque bien decía Aldo, el modelo de las 3 brechas, y ahí tenés una previsión de lo que puede ocurrir más a esos niveles, ¿verdad? Yo creo que ahora el Banco Central tiene que tomar la rienda del asunto y tiene que manejar el mercado, colocando una sólida oferta de dólares para que él ponga el precio del dólar, ¿verdad? Y no en sentido contrario, lo pueda contener. Además, mandando un mensaje al exterior de que los argentinos lo estamos ordenando, de que estamos llevando a un mercado en donde vamos a abastecernos del dólar a la demanda, tanto interna, porque, ¿verdad?, hoy por hoy las exportaciones son muy inferiores a las importaciones y es claro el rojo que tenemos en la balanza comercial. Lo positivo, vino una clasificación de mercado emergente. Pasamos del mercado de frontera, ¿te acuerdas? Nos degradaron en el 2009, pasamos de emergente a frontera Que el y ahora kirchnerismo festejó en el 2009 y gracias a Dios después de casi 10 años el famoso índice MSCI, Morgan Stanley Capital Investment, nos ha vuelto a incorporar como mercado emergente. Bueno, eso sin duda alguna ya está trayendo los primeros resultados positivos. Chapa para conseguir más plata. Aunque, Juan, verdaderamente todo el tejimaneje de este índice de incorporación va a estar recién en el año 2019, ¿verdad? Ya hay empresas que se han favorecido bastante, en especial las bancarias y los ADR, que son las empresas argentinas que están cotizando en la bolsa de Nueva York. Hemos visto Banco caer Galicia. 9% y hemos visto rebotar 15 y 20. Fíjate que el feriado del medio, el feriado del Día de la Bandera, vino muy bien para el gobierno, primero porque es algo que uno hace en el desierto, ¿verdad? Y justo en ese día fue cuando se anunció la vuelta de Argentina al mercado emergente. Ya ¿Y los ADR afuera cómo saltaron? 15% al saber la noticia, pero ya acá en Argentina, como siempre el mercado se anticipa, ya hubo algunos saltos importantes en algunas empresas, especialmente las vinculadas al circuito bancario y también las energéticas, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Bueno, estamos cerrando ahí. Ahora quiero proponer dos brindis. Bueno, un brindis como corresponde, siendo el agradecimiento a Fermín por el quincho. Salud. Y otro brindis, ya que estamos ahí, quiero decir. Yo le agradezco a ustedes. Y otro brindis más. Sí. Que venga y podamos compartir. Todo eso viene también. Y quería hacer mención, se cumple 3 meses de la partida de nuestro amigo y líder del equipo, el Sócrates, el Platón del equipo, José María Núñez, bueno, que siempre va a estar con nosotros. Va a estar presente. Así que bueno, un brindis por José María, por 3 meses. Por el Chicato. Salud por el Chicato. Y Bueno, donde quiera que y entre copas. Puedo decir porque Fermín habla poco. A ver, decir por qué. Parafraseando a un filósofo griego, decía, ¿para qué hablar? Dice, tiene 2 orejas y una sola boca. Eso quiere decir que escucha mucho y habla poco. Muy bien. Lo sigue Fermín. Muy bien, salud por eso. Salud. por eso. Nos vemos en un próximo programa de Charla de Quincho. Salud. Fermín. Salud. Salud. Auspician este momento.